Chicas y muchachos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una clase más del curso de Historia del Perú. Pero esta clase no es una clase cualquiera, es una clase muy especial, ya que al final de la clase vamos a responder a una pregunta del último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y si no me equivoco, esta es la pregunta número 73 de ese intento de aumentar tus conocimientos. Así que no se diga más, comenzamos. Chicas y muchachos, muchachos, damas y caballeros, nuestra clase para el día de hoy es sobre el tema del tercer militarismo. El tercer militarismo, aquí tenemos nuestra línea de tiempo, se desarrolló entre el año 1930 y 1939. Es decir, que es uno de los primeros gobiernos o las primeras etapas del siglo XX, el año 1900, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a definir al tercer militarismo o qué es el tercer militarismo? Aquí tenemos un concepto. Por favor, léelo y analízalo. Te doy un ratito. Muy bien, ahora sí. Fue el periodo en que la oligarquía agroexportadora, subrayado con rojito, oligarquía agroexportadora, financió a los militares para que asuman el control del poder. Ya, muy bien. Vamos a entender entonces este concepto. A ver, el tercer militarismo dice que estaba la oligarquía agroexportadora. Había presencia de esta oligarquía agroexportadora. ¿Qué es la oligarquía agroexportadora, profesor? Son las clases altas que se hacían de dinero a través de la agroexportación. ¿Qué es la agroexportación? Es exportar e importar productos que se obtienen a partir de la agricultura. La papa, el maíz, ¿no? El camote, el choco, todos esos productos. Ya, ellos son. Financió, estos de acá estaban aliados con los militares para que asuman el control del poder. Pregunta, ¿quiénes asumen el control del poder? ¿Los militares o la oligarquía agroexportadora? A ver, tú que manejas tu lenguaje y tu razonamiento. Muy bien, siempre los últimos, ¿verdad? Asumen el control, ¿quién? Los militares. Entonces, podemos decir que acá en el tercer militarismo, sobre todo en la política, en el aspecto de la política, ¿quiénes estaban con bastante presencia? Los militares. Claro, pues por eso dice tercer militarismo, ¿no? Los militares. Pero ¿quiénes apoyaban a los militares? ¿Quiénes estaban ahí junto con los militares? La oligarquía agroexportadora. Pero quiero que te quedes con esta idea. Ese tercer militarismo es como una revancha de la oligarquía agroexportadora. ¿Por qué, profe? Por lo que pasó anteriormente. A ver, vamos a ver. Entre el año 1929 y 1930, ¿quién gobernaba nuestro país? ¿O cómo se llama ese periodo de gobierno? ¿Te acuerdas? 11 largos años duró este periodo. Muy bien. El oncenio. El oncenio. Y aquí en el oncenio gobernaba este señor que te voy a poner aquí, que seguramente lo conoces muy bien. Se llama Augusto Bernardino, algunos le ponen B. Leguía. Augusto B. Leguía. ¿Ya? Este señor gobernó 11 años antes del tercer militarismo en una etapa llamada el oncenio. Y él pertenecía a la oligarquía agroexportadora muchos años atrás. Pero cuando ingresó al poder, dijo, oligarquía agroexportadora, ¿saben qué? Con ustedes ya nada que ver. Ya, ahí nomás conmigo, ya olvídense de mí. Y él decidió aliarse con otro grupo de poder. Y en estos 11 años, a la oligarquía agroexportadora le sacaba leyes para que no pudieran desarrollarse, se metía con la agricultura, prácticamente los maleteaba bien feo. Entonces la oligarquía agroexportadora vio que este señor no les convenía, y además porque él también tenía actos de corrupción. Entonces dijeron, ya no, ¿sabes qué? Vamos a hacer que alguien nos apoye para sacar a este señor. Y en este caso fueron militares. Por eso que en el año 1930 Augusto B. Leguía lo sacan, lo derrocan del poder. ¿Ya? La oligarquía agroexportadora se pone las pilas y llama a sus amigos los militares y lo sacan a Augusto B. Leguía. Y ahí inicia el tercer militarismo. Entonces, por eso te digo que esta etapa es como la revancha de la oligarquía agroexportadora, ya que Augusto Leguía les había dicho nada que ver con ustedes y encima
fue corrupto, los empezaba a maletear con varias leyes. Ellos dijeron, se acabó, lo sacaron a Augusto B. Leguía y trajeron a sus amigos, los militares. ¿Ya? Entonces, si te preguntan por ahí cómo era la política después de que terminó el gobierno de Leguía, o sea, después del oncenio, entre el año 1930 y 1939, la política era sobre todo dirigida por la oligarquía agroexportadora. Y también estaban los militares. ¿Ya? Esto quiero que te quedes bien clarito, bien clarito. Ahora sí, características trascendentales del tercer militarismo, dos sobre todo. Fueron, bueno, aquí hubo fuerte opresión a los opositores. ¿Qué quiere decir esto, profe? Quiere decir que los que no estaban de acuerdo con los gobernantes de aquí, se les mandaba lejos del país, se les metía a la cárcel, se les ponía multas, ¿ya? Esto sobre todo, esto de fuerte opresión a los opositores, se dio en el gobierno de este señor, Luis Sánchez Cerro, que gobernó entre el año 1930 y 1940. Este militar justamente fue el que se había aliado con la oligarquía agroexportadora y derrocaron a Augusto B. Leguía, ¿ya? Este fue ese amigazo, ese pata que le dijo a la oligarquía agroexportadora: ya, bacán, ustedes quieren sacar a Leguía, así muy corrupto, ¿no? Muchos lo están maleteando, ¿no? Bacán, vamos a sacarlo. Y le hicieron golpe de estado, ¿ya? Justamente él fue Luis Sánchez Cerro. Pero mira, solo gobernó 3 añitos nada más. ¿Qué pasó? Lo mataron, damas y caballeros, lo mataron a sangre fría. Un personaje que agarró en pleno, estaba dando un mensaje así, y agarró y ¡pum! Le disparó a sangre fría. Pobrecito el arequipeño, lo mataron. Otra característica fue que se concluyeron obras públicas, obras bastante importantes como el Poder Judicial y el Palacio de Justicia. Y esta conclusión de obras públicas se dio en el gobierno de este señor que te voy a presentar aquí, Óscar Benavides, que gobernó entre el año 1933 y 1939. Ya se pasó, mira cuántos años gobernó. Y este señor también había tenido un gobierno antes, yo sé que lo has recordado, en la etapa llamada la República Aristocrática. Años atrás, él ya había gobernado ya, y volvió otra vez. Mira, ellos dos son militares y volvieron otra vez. Justamente por eso se llama el tercer militarismo, ya, gobierno de los militares. Pero quien más predominaba, la clase social que más predominaba, no te vayas a olvidar, por favor, era la oligarquía agroexportadora. Ya, ellos dominaban la política del país en esta época. Ahora sí, damas y caballeros, chicos y muchachos, vamos a responder esa pregunta de examen de admisión que mágicamente va a aparecer aquí en nuestra pizarra. Entonces, ahí vamos. Muy bien, damas y caballeros, la pregunta del examen de admisión era la siguiente. Pregunta número 73. Después de la caída del segundo gobierno de Augusto B. Leguía, la vida política se dinamizó y experimentó una serie de cambios sustanciales. Así, en la década de 1930, la política peruana se caracterizó principalmente por la... Ya, vamos parte por parte. Siempre una pregunta tienes que leerla y entenderla bien. Luego ya vas a poder responder. Ya, no te aloques así todo alocado y digas, ya voy a responder así. Primero, date así un respirito chiquito de segundos y entiende. A ver, después de la caída del segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Segundo gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Esto cómo se llama en otros términos? ¿Te acuerdas que te dije aquí en nuestra línea de tiempo que te puse? Este segundo gobierno de Augusto B. Leguía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le denominó? Muy bien, el famoso oncenio. Muy bien, el famoso oncenio. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es recordar todo lo que dijimos sobre el oncenio, ¿no? ¿Te acuerdas que Augusto B. Leguía se llevaba bronca con quién? Muy bien, con la oligarquía, lo había rechazado la oligarquía. Y después en el tercer militarismo, la oligarquía regresaba. Otra cosa, que él también había hecho actos de corrupción, por eso también lo sacaron. Ya, muy bien, y varias cositas más que tienes que tener bien en claro. Ya, entonces después del oncenio, la vida política se dinamizó y experimentó serie de cambios sustanciales. Cambios sustanciales. Se refiere a los cambios sustanciales específicamente porque ya Augusto B. Leguía, que era una persona civil, no era militar, dejó de gobernar y entraron los militares. Y esto te lo confirma. Así en la década de 1930. ¿Te acuerdas que te dije? Tercer militarismo. ¿De qué época? ¿De qué año a qué año? El tercer militarismo. De 1930
a 1939, ¿sí? Entonces, esto que dice así en la década de 1930, te está hablando de nada más ni nada menos que el tercer militarismo. Entonces, profe, ya entendí ya. La pregunta me está hablando sobre el tercer militarismo. Así con la fecha, con la referencia que te dan, tú tienes que entender sobre todo eso. ¿De qué tema me está hablando la pregunta? Ahora sí, recuerda todo lo que dijimos del tercer militarismo y todo lo que sabe del tercer militarismo. Política, sociedad, economía, todas esas características. Dice, la política peruana se caracterizó principalmente por la... Allá, mira, así en la década de 1930, o sea, así en el tercer militarismo, la política peruana se caracterizó principalmente por la política. Quédate con esta palabra, política. Entonces, te está preguntando en resumen y en sencillito esta pregunta de San Marcos, del examen de admisión, el último. ¿Cómo fue la política o qué características tenía la política en el tercer militarismo? Así, de simple, facilito. A veces todas estas palabras que te ponen tiene un arma de doble filo. Te lo ponen a veces para complicarte, ¿no? Para que, ay, te pierdas, ¿no? Yo no entendí nada. O también puedes utilizar todo esto para ponerte en el contexto y recordar varios datos, ¿ya? Utilízalo a tu favor. Como te digo, ponte así a analizar cosita por cosita y vas a sacar, ah, este tema se refiere a esto. Y ahí, como te digo, así lo hemos sacado así, sencillito nomás. Me está hablando de qué? De la política en el tercer militarismo, nada más. Ahora sí, quiero que respondas a esta pregunta. ¿Qué característica principal te dije de la política del tercer militarismo en la clase? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes eran los que gobernaban y con quiénes estaban y quiénes ayudaban, se apoyaban? ¿Te acuerdas? Muy bien, aquellos que fueron rechazados por Augusto B. Leguía, que Augusto Leguía los maleteaba, no los molestaba, les ponía leyes y todo. Ya, entonces hay que quedarnos con esa idea. Ya, nos están hablando de política, no de economía, no social, no sociedad, nada. Represión constante contra los partidos de derecha. Ya, a ver, sí hubo represión en esta época, sí hubo represión, pero esto sería el aspecto social, no tiene que ver con la política. Colaboración de los partidos de izquierda con los militares. Ah, partidos de izquierda. Tienes que tener en cuenta que la oligarquía no era de los partidos de izquierda, era de otro partido. Influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Puede ser. Oligarquía contra los gobiernos militares. Desmovilización política de los sectores medios y populares. No, estás hablando de la sociedad. Entonces, damas y caballeros, chicas y muchachos, de la pregunta 73, nuestra respuesta sería la clave C. C de casita. Influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Como te dije, el tercer militarismo tienes que entenderlo como la revancha de la oligarquía. Pero ¿a quiénes llamaron la oligarquía? A sus amigos los militares. ¿Ya? Esto es lo más importante en política de nuestro país en la época de la década del año 30, 1930, en el tercer militarismo. Eso fue todo, damas y caballeros, por esta ocasión. Si te sirve esta información, te agradecería bastante que compartas este video con las personas que tú sabes que están postulando, que van a postular, que se están preparando o que están en colegio y que necesitan de esta información, de estos datos tan importantes. ¿Sí? Dale like a este video que me ayudaría bastante. Y si todavía te queda voluntad o te cayó chévere este profe, suscríbete a este canal, que subiremos más preguntas de examen de admisión, más clases. Y también estamos hablando del voto informado. Te agradecería que te pongas a chequear ahí los videos que estamos subiendo y que por favor compartas toda la información que puedas para que nadie se quede sin conocer y sin saber. Ya, no hay que ser egoístas, que el conocimiento es el mejor regalo que podemos dar. Ahora sí, eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es el profe, su servidor Edinson Yampazicuro. Hablamos.